Hola, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de las novedades de TopSolid CAD y Tooling de la versión 7.18. Antes que nada, se os enviará el PDF que estáis viendo ahora en pantalla, en el cual está detallada cada una de los temas y de los puntos que se han añadido en esta nueva versión, ya sea desde el propio índice o desde los marcadores del propio PDF. Por ejemplo, si venimos aquí a superficie, pues copiar cara, y nos llevaría a explicarnos cada punto de cada una de las novedades. Bien, dicho esto, en TopSolid el primer punto lo encontraríamos en el área de herramientas, opciones, el tema oscuro. Este tema oscuro lo que permite es, aparte de un ahorro de energía, pues reducir el tema de la fatiga visual. Esto sí nos obligaría a reiniciar la aplicación. Le decimos que sí, ahora procede a reiniciar y así es como veríamos el entorno gráfico de TopSolid 7.18, con esta opción de modo oscuro. Bien, sería la previsualización. Se ha agregado un icono para cuando queremos crear un documento. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos crear un plano 2D de este conjunto, de este dron, pues nos saldría la ventanita que ya estamos habituados, pero aquí permitiría elegir, cuando elegimos alguna plantilla, por ejemplo aquí los modelos estándar templates, cogemos esta para hacer ensamblajes en DIN A3, podríamos hacer clic en el área derecha y tendríamos una previsualización de la plantilla que elijamos. Esto tanto en el entorno de draft como de mecanizados, etcétera. Bien, el siguiente punto sería la visualización de las coordenadas. Para ello abrimos el archivo de ejemplo de Coordinate Display. En este fichero de ejemplo observamos que tenemos el sistema de coordenadas 3, el 2 y el absoluto, por ejemplo, visibles en pantalla. Entonces, en esta parte inferior de la pantalla observamos las coordenadas del cursor siempre con respecto al sistema de coordenadas absoluto. Ahora lo que podemos también es, clicando este icono de aquí, seleccionar o bien en el desplegable o bien en el área gráfica, por ejemplo el frame número 2, OK, y aquí nos informa que con el frame número 2 las posiciones del cursor obedecerían estas tres coordenadas del lado derecho, quedando en el lado izquierdo la posición del cursor con respecto al sistema de coordenadas absoluto. Por ejemplo, aquí estaríamos en la coordenada prácticamente 0, pero en cambio con respecto al frame 2 estaríamos a diferente sitio, diferente ubicación. Seguimos con el listado histórico. Esto lo que nos ofrece, por ejemplo, en este documento de ensamblaje en el cual vemos que se han insertado diferentes perfiles, en este caso tubo rectangular. Cuando volvemos a la función de insertar barras de extrusión, observaremos que aquí tenemos en la parte superior la UPN, el junquillo, el tubo redondo, el perfil en U, el tubo rectangular y la IP. Concretamente hay 6. Estas 6 que hay en la parte superior obedecen al uso con más frecuencia. Esto nos evita pues tener que ir por el desplegable a buscar la perfilería que deseamos. Entonces, la cantidad de documentos que podemos tener en el histórico lo podemos gestionar desde herramientas, opciones, en el apartado de general, en la parte inferior, aquí, documentos usados con frecuencia. Aquí tenemos
pues 0, 1, 2, 3, 4 hasta un máximo de 20. Yo lo tenía más o menos en 6 o en 8, no importa, ok. Esto es otra de las características nuevas que nos permiten hacer. Bien, ahora los usuarios con licencias flotantes en la función de licencias, en el comando de licencias, se puede abrir en la pestaña de licencias flotantes, hay este botón de aquí que nos permite abrir el gestor de licencias. Esto lo que haría es abrir el WinAdmin, .exe, que sería para poder gestionar las licencias flotantes. Ahora ya nos permiten hacerlo desde aquí mismo. La ventana del gestor de proyectos se ha mejorado con campos de búsqueda y filtros para cada columna. Si vamos al explorador de proyectos, observaremos que en cada una de las columnas, nombre, número de pieza, fecha de creación, etcétera, aparece el icono este del embudo, el cual nos permitiría pues seleccionar, por ejemplo, elijo la carpeta mol y electrodo, por ejemplo, validamos y solo nos mostraría esas dos carpetas, que además puedo hacer una búsqueda dentro de ellas y preguntarle si hay algún proyecto que contenga la palabra simulación. Simulación. Con la tecla Enter confirmamos y él buscará dentro de las carpetas electrode y mold, en este caso, todos los proyectos que contengan la palabra simulación. Aquí veríamos que nos ha desplegado y nos hace este proyecto, simulación correderas y simulación correderas, etc. Bien, esto podemos tachar el nombre por aquí, esta cruz de aquí, y quitar el filtro diciéndole ninguno, o borrar filtro. Ok, y volveríamos a tener el explorador tal como estaba en un inicio. Bien, otro punto es en el tema de las búsquedas. A ver, si abrimos un documento de búsqueda, lo que conseguiremos es que en el árbol inferior de resultados de búsqueda aparezca los componentes que se han asignado en el propio documento de búsqueda. Entonces, ahora, ¿qué nos permite esta búsqueda? Por ejemplo, esta búsqueda, que vemos que tiene una cantidad de tornillería y componentes, pero podemos filtrar de toda esta librería que solo nos muestre los componentes que tengan la palabra, por ejemplo, de hexágono. Clicamos Intro y aquí vemos que solo nos muestre elementos que contienen la palabra hexágono. Y ahí tendríamos los espárragos, tornillos, etcétera, etcétera, etcétera. Recordar que un documento de búsqueda se puede crear y si abrimos el documento, este concretamente tiene la propiedad de nombre que tenga la palabra screw de tornillo. Bien, cerramos todos los documentos y continuamos con el siguiente punto. Área del sketch. Corte gráfico. Abrimos este archivo de ejemplo y ahora nos ofrece la posibilidad, escondemos el fondo, de que si quisiéramos, por ejemplo, en esta barandilla de aquí, crear el codo para empalmar, soldar este poste con este, procederíamos a botón derecho, crearíamos un esbozo. Entonces, en el momento de crear un esbozo, ahora aparece este icono en la parte superior que lo que hace es un corte gráfico. Un corte gráfico, lo cual nos va a permitir dibujar con más comodidad que si no tuviéramos esta representación gráfica. A partir de ahí que nos pondríamos ahora vista por encima y aquí podríamos crear el esbozo
que quisiéramos para soldar estos dos postes. Orientar y orientar. Vale, ya estaría totalmente restringido. Aceptamos el esbozo número 1 y ¿cómo procederíamos? Pues creando una pieza in situ. Una pieza in situ de este esbozo y haríamos una pieza de chapa en este caso. Botón derecho, chapa en esbozo. El espesor que fuera y aceptaríamos. Regresaríamos al ensamblaje con nuestro codo aquí dibujado con un esbozo en el documento de conjunto. Siguiente punto va referido al magnetismo, la activación y desactivación del magnetismo. Por ejemplo, imaginemos que en esta cara plana de aquí queremos crear un esbozo. ¿Qué va a ocurrir? Que si nos ponemos en una posición perpendicular al esbozo, vemos que aparece una rejilla de puntos. Esta rejilla, cuando estamos trabajando en un esbozo, disponemos de la opción esta de modificar la rejilla por si la queremos hacer de puntos o de líneas, y el espaciado entre líneas. ¿Veis? Ahora le he hecho una cuadrícula de puntos. Hay de líneas, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ahora queremos crear un esbozo y quiero crear una línea y ubico el cursor, ¿veis? Lo que ocurre es que ahora tenemos un magnetismo que ahora con la tecla Shift o mayúscula, este magnetismo se desactiva, pudiendo hacer clic, por ejemplo, en esta zona, clic, y ya hemos ubicado el punto justo en la posición donde habíamos clicado en pantalla. Otra cosa muy interesante del Shift es que si queremos crear un esbozo y no nos interesa que el cursor enganche o detecte la geometría externa al esbozo, recordar que antes teníamos que ir aquí en el desplegable y decirle filtrar las geometrías externas. Ahora esto ya no haría falta, ahora es muy práctico porque con la misma tecla Shift lo que podemos hacer es ignorar toda la geometría externa, de tal manera que ahora si hago clic en toda esta zona que podría vincular este punto a la geometría externa, esto ahora ya no ocurriría. Estos puntos, ¿veis? No están restringidos o vinculados a la geometría externa. Ahora he dejado el Shift y ahora hago lo mismo, pero observar que, ¿veis? La diferencia es que ahora estos puntos sí que se han restringido, mientras que estos no. Recordar, mientras hacemos un esbozo, la tecla Shift o mayúscula. Sería la de desactivación del magnetismo y a la vez la de detección de geometría externa del esbozo. Muy interesante. Siguiente punto. Operación de offset en un sketch. Abrimos el archivo de ejemplo. Cambiamos los atributos del esbozo por aquí mismo. Vamos a poner un color amarillo para que sea un poco más visual. Bien, ahora en el menú de esbozo 2D y el submenú de operaciones tenemos la función de offset con esta nueva opción de fuente. Esta opción de fuente lo que nos permite es seleccionar todo un texto y offsetearlo hacia la parte exterior o interior del propio texto, consiguiendo un nuevo esbozo a partir de un texto. Esto antes había que hacerlo letra por letra, y ahora sí ya nos permiten hacerlo de una forma masiva.
A ver, el comando de esbozo 2D, operaciones, curva media o esbozo medio, presenta ahora un nuevo modo de arco circular, ¿eh? El cual lo que nos permite sería esta opción de aquí, arco circular. Hasta ahora lo que había una única opción y lo que hacía era seleccionábamos un perfil y otro, identificamos direcciones y en este caso lo de color naranja sería el resultado. Aquí observamos que el resultado lo que hace es venir desde el primer punto al último punto y ubicamos el inicio de la nueva curva justo en la mitad. Igual condición para el final. Y el resultado era una curva de este tipo, que ahora, clicando la opción de arco circular, lo que conseguimos que sean arcos concéntricos. Es cierto que no cumplimos la condición de que el punto inicio está ubicado justo en la mitad, pero en muchos casos interesa la opción de que el resultado sea un arco. Continuamos con esbozo. La función silueta tiene ahora una nueva opción para ofrecer un cálculo mucho más rápido de lo que sería una silueta con o sin offset de una forma compleja. La función sería esta de aquí, del menú de operaciones de un esbozo, silueta. El plano de la silueta en este caso sería el XZ. Ok. Enfocamos la previsualización y este modo gráfico antes no existía y lo que nos va a permitir con esta ventana de aquí decidir si queremos solo media pieza, pues seleccionaríamos hasta aquí y si queremos hacer un offset pues de 25 milímetros a esta pieza, ¿veis? Esta curva que acaba de calcular rápidamente obedece a la situación del cálculo gráfico y un offset de 25 milímetros. Si reducimos esta área y decimos que la recalcule, conseguiríamos pues una curva, un esbozo para poder generar una geometría de soporte, etcétera. Este sería el resultado de la curva con un offset de 25 milímetros sobre el plano XZ. Esbozo 2D, función desenrollando. Abrimos el ejemplo y en este ejemplo observaremos que hay un esbozo con un texto pasado a perfiles, sería el sketch número 1 o esbozo número 1 y tendríamos el sketch número 2 que ya está enrollado, tiene una operación de enrollado. Si la editamos, veremos que la opción que se ha cogido por defecto es la de enrollado con cónico proyectado y esto lo que ocurre es que tiene una caída de todo el texto en función de la naturaleza del cónico. Aquí si hiciéramos el cónico circular, pues el tipo de enrollamiento sería un poco distinto al otro, no tiene caída, pero las letras se van torciendo. Ahora el nuevo tipo, que antes no existía, es el cónico lineal. Y este consigue que enrolle un texto plano en un cono, pero que las letras están todas en el mismo nivel y no sufren ninguna inclinación sobre el propio cono. Las deforma y las ajusta a esta geometría.
Bien, por último, el único punto del esbozo hace referencia sobre el tema de las informaciones. Por ejemplo, abrimos este ejemplo y a esta cota de 110 milímetros con botón derecho le agregamos una información. Editamos. Como descripción podemos decir longitud importante, me lo invento, y comentario, tener en cuenta el casquillo, por ejemplo, cualquier texto de cualquier tipo, un comentario y una descripción. La descripción acompañará siempre a la cota, o sea, siempre será visible, pero el comentario lo visualizaremos cuando arrastremos el cursor encima de la cota. Continuamos con la siguiente sección. Apartado de formas, cajera. Abrimos el archivo de ejemplo. Y si realizamos una cajera, observaremos que ahora nos han añadido la posibilidad de asignar diferentes valores de radio en las aristas verticales que generan un rincón o que generan una esquina. Esto lo gestionaríamos desde este icono de unión y acuerdos. Aquí le ponemos ninguno para que no haga el radio superior, radio inferior 0. Y hasta ahora podíamos controlar el radio vertical, pero asignando el mismo valor en los rincones y en los vértices. Ahora, con este nuevo icono de aquí, podemos asignar un valor distinto a lo que serían los rincones a los vértices. Aquí observamos radio de 10, radio de 2. Bien, siguiente punto, el roscado. Abrimos este archivo de ejemplo en el cual hay un tornillo Allen con una rosca cosmética. Esta se ha realizado con la operación de roscado. Si la editamos, ahora han añadido esta opción de aquí de modelo, la cual al ejecutarla sale esta ventanita que nos avisa de que puede ralentizar el movimiento gráfico en pantalla debido a que la rosca queda toda hecha en 3D. Esto es muy útil para poder generar archivos, para poder pasar a impresora 3D, etcétera. Aquí en este otro ejemplo, aquí veremos que hay un cilindro de diámetro 20 por 100. Si procedemos al menú forma, la función de roscado, la cara roscar, la cara cilíndrica, y el estándar de roscado ponemos la norma ISO trapezoidal y la profundidad de roscado, y de nuevo activamos el modelo, la opción modelo, y aquí tendríamos una rosca modelada en 3D. Siguiente punto, función offset. En el cuadro de diálogo nos han añadido una opción que si en el momento de poder realizar un offset, esta opción de aquí, caras a eliminar, si la desactivo y seleccionamos un offset, por ejemplo, de 15 milímetros en esta pieza, vale, vemos que lo previsualiza. Si aumentamos el valor a 30, vemos que ahora sale en el warning un error, no se puede aplicar el offset debido a caras problemáticas. Ahora con esta nueva opción, si la activamos, le podemos decir que detecte automáticamente las caras que debería de excluir para poder calcular el offset. Entonces aquí vemos que ha seleccionado una cara, en este caso sería esta pequeñita de aquí, que es la que le está impidiendo realizar el offset de toda esta piel. Confirmamos y también nos ha creado un esbozo para poder detectar dónde estaba o cuál es la superficie que ha ignorado para poder realizar el offset. Superficie, quitar cara.
Perdón, copiar cara, perdón. Vale, en esta pieza de ejemplo borro esta operación y disponemos aquí en el apartado de formas de un sólido. Bien, pues ahora la función de caras, superficie caras, en el modo de recortada, cuando seleccionamos una cara, tenemos este nuevo icono que nos permite tapar todos los agujeros de esta cara, ya sea mediante esta función de aquí, ¿ok? Si escondiéramos el sólido, veríamos la superficie sin ninguno de los agujeros. Si editamos la operación, desactivamos esta opción y lo que podemos hacer también es localmente seleccionar los límites. Por ejemplo, cojo estos dos diámetros grandes y el resultado sería este de aquí. Se ha tapado las zonas que hemos seleccionado. La función quitar, abrimos el ejemplo, extraer el esbozo, borramos la extrusión. Vale, en este ejemplo tenemos el esbozo número 1 y procedemos a extrusionarlo. Es un texto que se ha convertido en perfiles. Lo extrusionamos y el resultado es una única forma. Bien, si esto nos interesaría aislarlo en formas independientes, vendríamos a quitar la opción de cuerpos y ahora han enriquecido esta zona, este apartado, pudiéndole seleccionar cualquiera de los cuerpos, por ejemplo el número 7, y el resultado sería este. La forma número 1 hará pasado solo únicamente a ser el número 7. Si editamos la operación y le decimos la opción esta de conservar cuerpos, el resultado sería que no se ha desgranado lo que antes era la forma 1, que era todo el texto, con un sólido para cada una de las letras. Bien, en el apartado de chapa metálica, en el ejemplo de esta pieza, este documento de pieza, observamos que aquí hay dos piezas de chapa, dos sólidos, que se han creado con la forma de chapa, y la novedad sería en que si activamos el reloj para ver las operaciones, el tiempo que se está en calcular cada una de las operaciones, observaremos el tiempo utilizado para construir la chapa. En el primer caso sería esta pieza de chapa de aquí arriba, que se ha creado a partir de un esbozo, el cual tiene 1250 agujeros. Entonces para construir esta pieza ha tardado 2,07 segundos. Esto es gracias a esta nueva opción. Al construir una chapa a partir de un esbozo con la opción forma plana, tenemos en el apartado de opciones avanzadas este nuevo tic o esta nueva opción de forma plana rápida. Otra característica que ha mejorado las prestaciones es en las propiedades. Cuando construimos una pieza de chapa, este es otro archivo de ejemplo, y en la etapa de análisis, entonces el gestor de la gestión de propiedades de chapa se ha mejorado las prestaciones en un 80% en cuanto al rendimiento, a la rapidez. Bien, continuamos con la sección de documentos de conjunto. En este ejemplo observamos varias barras insertadas y ahora cuando deseamos realizar un corte de una barra contra otra, disponemos de una previsualización dependiendo de la opción que elijamos aquí, las posibilidades de realizar el corte. Esta sería una de las características nuevas en el tema de las barras de extrusión. La previsualización a la hora de realizar el corte. Botón derecho, recorte en bisel, esta contra esta y lo que os comentaba. Aquí tendríamos la previsualización. Aquí tenemos una puerta con perfilería Jansen y deseamos, aquí hay insertado un cristal, pero habría que poner el junquillo para sujetar el cristal.
Bien, pues ahora la función de modelado barra de extrusión, hay esta nueva opción de aquí que nos permite, eligiendo, vamos a elegir el junquillo, y esta opción nueva, seleccionamos una arista del travesaño donde queremos insertar el junquillo y automáticamente se nos posiciona en esta posición visual, lo cual nos puede ayudar para ubicar nuestro perfil y comprobar visualmente si hace contacto con una pequeña franquicia con el cristal, etcétera. Entonces, aquí en la parte superior hay estos tres iconos que antes no existían. Este sería para orientar, ¿no?, la posición visual que sea perpendicularmente al junquillo que estamos trabajando, y este segundo icono lo que haría es visualizar o toda la puerta o solamente una zona, un volumen, el cual nos permite que la pantalla esté más limpia y podamos visualizar con más comodidad la barra que estamos insertando. Entonces la novedad serían estos tres iconos aquí. El primero que no hemos comentado sería para modificar lo que sería el volumen de corte. Este volumen de corte lo podemos hacer mayor o menor, por aquí con estas flechas, y nos permitiría tener como más despejada el área gráfica. Continuamos con el ejemplo de este panel en el cual vemos que hay una pieza in situ creada y tenemos el sketch número 3, el cual ha sido creado con el submenú del lote de perfiles. Esto ya se explicó en las novedades del año pasado. Bien, entonces, en el menú modelado tenemos ahora esta nueva función que es división. Lo que permite es dividir la pieza, en este caso es una pieza in situ, por el sketch y conservando las zonas interiores, puesto que este sketch tiene un pequeño gap, una pequeña separación de X milímetros en cada zona. Por lo tanto, solo nos queremos quedar con el interior. Esta nueva función lo que va a construir una pieza local por cada una de las zonas que definen esta especie de mosaico. Aquí tendríamos todas las piezas locales que hemos construido con la nueva función de división. Otro detalle es que en el menú modelado, cuando estamos trabajando en un documento de conjunto, en la parte inferior ahora se ha dividido en tres apartados la construcción de formas locales. Con este menú de aquí crearíamos formas auxiliares en un documento de conjunto, las podríamos usar para hacer operaciones de corte, etcétera. Después nos permiten crear superficies directamente en un documento de conjunto. Antes esto no era posible, hacerlo así en concepto de formas locales, y también chapas. Esos tres menús están ahora en la parte inferior del apartado de modelado. El comando que existe en el menú contextual de reemplazo se ha enriquecido, y ahora con esta función de reemplazar podemos seleccionar, por ejemplo en este ejemplo, todos los elementos, todas las barras con código de 30 por 1,5, todos los tubos cuadrados de 30, y aquí en este desplegable podríamos aumentar la selección o quitar elementos de la selección, y en la parte inferior le podríamos decir que lo queremos sustituir, pues por ejemplo, por tubo de 80 por 2. Validamos y conseguiríamos sustituir todas las barras que habíamos puesto de 30 por las de 80. El reemplazo se ha enriquecido con más prestaciones. Bien, el siguiente punto aparece en el menú modelado y hace referencia a la función de esquema de escalera. Entonces ahora esta función de aquí han añadido la posibilidad, mediante este icono que antes no existía, este de aquí central, de, una vez está activado, poder clicar cualquiera de las huellas. Por ejemplo, clicamos la primera, aparecen 3 puntos amarillos, y lo que podemos es, sobre los extremos, es pivotar, ¿no?, hacer giro
del escalón que hay seleccionado, por ejemplo en este caso el primero, y poder hacer una modificación manual en cualquiera de los peldaños de la escalera. Confirmamos y este sería el resultado. Bien, otra opción que se ha añadido en el asistente de distribución de escaleras sería la posibilidad de añadir los largueros. Aquí escondemos las etiquetas y en este icono de aquí, nuevo icono de largueros, podemos añadir largueros en formato superficies, en formato de formas, o si no clicamos ninguno de ellos, añadir al esbozo. Entonces lo podemos hacer debajo del escalón, botón derecho, añadir larguero, y aquí tendríamos diferentes parámetros para poder regular si queremos poner el larguero central o lo queremos poner lateral con un desplazamiento. Si es 0, pues iría justo al final de los peldaños. De la misma manera, pues por ejemplo en el tramo 2 también añadiríamos un larguero y le diríamos si lo queremos en el lado izquierdo, en el lado central o en el lado derecho. Entonces, una vez planteados los largueros, aquí podríamos añadir ya mediante la función de barra de extrusión, pues los pasamanos que convinieran o crear piezas de chapa para así conseguir resultados parecidos al que estamos visualizando ahora en pantalla. Aquí tendríamos las zancas laterales de esta escalera compensada. Siguiente punto. Apartado métodos. Ahora se ha añadido un nuevo tipo de documento que está en la pestaña de avanzado, de documentos avanzados, y este sería el tipo de documento que antes no existía. Bien, ese tipo de documento, ¿qué nos va a permitir hacer? Vamos a mostrar en un documento final para que se vea el uso de este tipo de documento de método. Si en este documento arrastramos el documento de método y seleccionamos el punto 1, este punto de aquí, y como punto 2 este de aquí, ¿ok? Nos va a insertar, en este ejemplo, una barandilla con todos sus postes, su pasamanos, etc. ¿Cómo se ha conseguido esto? Bien, pues en primer lugar hay un documento en este ejemplo, de ensamblaje, de conjunto, en el cual se ha creado un esbozo con 2 puntos. A continuación se ha creado el punto 1 y el punto 2 con la función de punto y se han creado 2 distribuciones, una para la barandilla y otra para el pasamanos superior. Esto se ha creado mediante la función del menú modelado distribución. Bien, esto es lo que se ha hecho en este fichero. A continuación se ha creado un documento de método, el cual se comporta de una forma muy similar a un documento de familia, en el cual hay el fondo, que es el documento de conjunto, y en el apartado de operaciones él ha capturado las operaciones que hay. Aquí se pueden añadir o quitar operaciones y el tema de los pilotos, en este caso el punto 1 y el punto 2. Estos se han declarado como pilotos, los 2 puntos genéricos, geométricos, y no se ha hecho nada más en ese documento de método. Continuamos con otro punto nuevo que está disponible en el menú de visualización y es el cortar por cuadro. Cortar por cuadro. Esto lo que hace es un corte gráfico que nos permite trabajar con nuestro ensamblaje de una forma visual mucho más cómoda. Por ejemplo, le decimos que el origen, si quiero trabajar ahora en este motor de aquí, pues que lo ubique en el centro de esta aspa y
Con estas flechas lo que podríamos hacer, o con las esferas, reducir o ampliar la zona visual para poder trabajar. ¿Veis? Ahora lo que hemos hecho es este corte, tenemos mucho más despejada la pantalla y tenemos un corte por caja que podemos activar o desactivar de la misma manera que conseguimos con los cortes por planos. Muy interesante el corte este por cuadro o por caja. Siguiente punto, menú construcción, patrones. El patrón combinado es un tipo de patrón que no existía y esto lo que nos permite es hacer una combinación con algunos de los previos que hay aquí en este listado. Por ejemplo, en esta especie de biela tenemos un agujero hecho, tenemos el patrón número 1 que es un patrón simétrico, este ahora no lo usaríamos, ha sido usado para construir el 3D de la biela. El patrón número 2 sería un patrón circular que lo que hará es que nos propagará este agujero en 2, 4, en 6 posiciones a través de este eje. Ese sería el patrón número 2. El patrón número 3 sería un patrón de desplazamiento lineal que nos ejecutaría todo lo que hay en el lado izquierdo hacia el lado derecho. Y por último, el patrón número 4, que sería el que estamos tratando, que sería el patrón combinado. Si lo editamos, aquí lo que vemos que un patrón combinado nos permite seleccionar tantos patrones como deseemos y en el formato de suma o multiplicación generar todos los agujeros o solo el original. Vamos a hacerlo. Escondemos todos los patrones de pantalla y vamos a repetir esta operación. Forma es repetir la operación de taladro y el patrón vamos a coger el número 4 que es el combinado. De esta manera observamos, ¿no?, que solo habiendo hecho un agujerito en el lado izquierdo conseguimos una repetición, una matriz circular de estos 6 del lado izquierdo y un desplazamiento lineal hacia el lado derecho. Esta sería la combinación de patrones. Siguiente punto, la modificación de los planos. En este ejemplo de aquí tenemos una forma y tenemos varios planos. Aparte de los absolutos, tenemos el plano 1, 2 y 3 en pantalla. Bien, cualquiera de estos planos, ahora al pasar el cursor encima de él, aparecen unos márgenes que simplemente arrastrando podemos cambiar la visualización, ¿no?, el tamaño de estos planos, de tal manera que sea más cómodo trabajar con ellos. Esto antes era más engorroso de hacer este cambio de tamaño de los planos. Ahora simplemente es arrastrar el cursor. Ahora, cuando creamos un sistema de coordenadas, por ejemplo estos dos se han creado con la opción de offset, podemos editarlo, la creación de este sistema de coordenadas, y en el apartado de atributos disponemos de una nueva sección que aquí si le ponemos letra se entenderá un poquito mejor, que es la de tamaño. Con esto lo que podemos hacer es resaltar los tamaños de, por ejemplo, en este caso de los textos. Si le ponemos 500 en la X, en la Y y en la Z. Si nos interesara tener algún sistema de coordenadas mucho más visual, ¿no?, indicando las letras. Bien, continuamos con la siguiente sección, Drafting o planos 2D. Editaremos esta sección y veremos que ahora al crear una sección no nos obligan a seleccionar una geometría para establecer la profundidad de corte. Es decir, con estas flechas de aquí amarillas lo que conseguimos es delimitar
el límite del fondo de la sección, de tal manera que en el lado derecho veremos de que si desplazamos hacia el lado derecho tenemos más campo visual y la cantidad de geometría que aparece en la vista es mayor o menor. Si retrocedo en esta zona, dijéramos que el resultado sería el corte por las flechas A, pero viendo solo hasta la profundidad adicional esta de 1 milímetro. Si en lugar de 1 ponemos 10, el resultado sería este. Si ponemos 50, el resultado sería este. Vale, otro punto estaría en cuanto a las listas de materiales. Bien, en este ejemplo tenemos aquí un draft en el cual se ha insertado una lista de materiales y ya sea desde el área gráfica, botón derecho encima de la lista de materiales, por aquí podríamos abrir el documento. Antes no era posible hacer esto, teníamos que ir a abrirlo desde el árbol del proyecto. Ahora ya directamente desde aquí, con el menú contextual, ya abriríamos nuestra lista de materiales. La cerramos. Del mismo modo, podríamos editarla también desde el árbol de entidades. Aquí nos aparecería la lista de materiales y también observamos la nueva opción de poder abrir el documento directamente desde el draft. Bien, siguiente punto sería el tema del hatching del hatch o rayado. Si abrimos el archivo, ahora al editar un rayado, al editarlo podemos modificarlo. Esto ya era posible antes también, pero ahora podemos decirle que lo hagan todos los sucesos. Y aquí observamos que en todos los sucesos lo que hace es lo aplica a todas las inserciones, en este caso de esta clavija. Siguiente tema serían las tablas. Ahora cuando creamos una tabla, ya sea una tabla de taladros, una tabla de medidas, cualquier tipo de tabla. Por ejemplo, si creamos aquí una tabla de taladros de esta vista y la ubicamos aquí, tendríamos una tabla de taladros. Esto ya se podía hacer antes, pero ahora tenemos esta nueva opción de crear la tabla en otro documento. Y esto nos permitiría avanzar en la función y aquí nombrar un documento existente o uno nuevo. Avanzamos. La queremos ubicar en un formato también DIN A3 horizontal y la ubicamos aquí o encima del cajetín, donde quisiéramos. Y aquí tendríamos la tabla ubicada en otro documento que no es el propio en el cual está todas las vistas de la placa. Igualmente, el funcionamiento de esta nueva opción de guardar tabla como consistiría en que tenemos un plano en el cual están las vistas y la tabla, creamos un documento nuevo y aquí ejecutamos la nueva función tabla como, le indicamos que el documento de origen es el que tiene la placa. De esta manera tendríamos en un nuevo documento únicamente como si fuera una copia de esta tabla de aquí. Bien, continuamos con el siguiente punto. Estaríamos en el apartado de tolerancias en las cotas, en las dimensiones. Entonces aquí nos han añadido un nuevo tipo de documento en la pestaña especial, que sería este tipo de documento, estándar de tolerancia dimensional. Con ese nuevo tipo de documento, aquí lo que haríamos es establecer los límites mínimos, o sea, por ejemplo, a partir de cotas de 1 milímetro, siguiente rango 10, 20, 30, 40, bueno, rellenaríamos todos los campos que quisiéramos, o 200 para acabar, y a continuación lo que sería es establecer los rangos de tolerancia, por ejemplo una tolerancia fina, y el valor aquí podría estar, pues por ejemplo, en 1 centésima en más y 1 centésima en menos. Aquí podríamos poner pues 1 décima, más y en menos. Aquí podríamos poner 2 décimas. Aquí iríamos rellenando los campos los valores que deseáramos. Entonces ahora, para ir más rápido, lo que haré es abrir uno que ya está rellenado, que es este de aquí. Y aquí lo que observamos es que en estos rangos de cotas entre 1 milímetro y 20 va a poner una tolerancia más menos 0,1. Entre 20 y 30 tolerancia de 0,2,
y así sucesivamente. Vamos a ver cómo funcionaría. Vamos a borrar las cotas, suprimir, suprimir y suprimir. Bien, entonces, ahora aquí en el momento de poner una medida, por ejemplo, acotamos este diámetro de aquí y en el apartado tolerancia hacemos una llamada al estándar, este documento que acabamos de ver, y el rango G1. Y aquí veríamos que hay una tolerancia de 1/10. Si hacemos lo mismo en este diámetro de aquí, aquí la tolerancia sería de 2/10. Y si acotamos, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, que sería un rango superior, veis, estamos en un valor de más de 30 milímetros. Por eso le aplica las 3/10, porque así está establecido aquí. A partir de valor mínimo de 30 hasta 40 aplicaría este valor de aquí. Bien, otro punto también es el tema del código QR. Ahora en cualquier documento de draft, cualquier texto, cualquier texto, por ejemplo, si aquí creamos un texto, vamos a editar el cajetín y vamos a escribir un texto que llame a la variable del grupo, por ejemplo, la descripción del material. ¿Ok? Ahora lo que podemos hacer es que este texto, con este nuevo apartado de código QR, aquí veríamos en QR la llamada al parámetro del nombre del material. Por aquí pondríamos el tamaño, si queremos 50, un QR mayor, un menor. Bien, cambiando de módulo, habiendo ya comentado previamente las principales novedades del apartado de Desync, iniciamos ahora el apartado de Tooling. En el apartado de Tooling también hay una serie de novedades que procedemos ahora a comentar las principales. En el documento de split o de separación de bloques, ahora nos permiten establecer atributos desde el árbol de opciones del propio documento, en el apartado de separación de bloques, atributos. Este grupo antes no existía y esto lo que nos permite es asignar colores al tipo de entidad de superficies de partición, de formas de inserto, de bloques de improntas, etc. Por ejemplo, ya vienen predefinidos estos. Las superficies de partición por defecto las hará verdes, pero si alguna la quitamos del grupo de superficies de partición, la pondrá de color lila. Vamos a ver cómo actuaría. Botón derecho, eliminar del grupo, y de esta manera ya vemos de que esta superficie no forma parte del grupo de superficies de partición. De hecho, cuando clicamos el icono no se oculta. Bien. Lo mismo puede suceder con esta. Entonces, ¿qué ocurre? De una forma visual podemos ver rápidamente si estas superficies están declaradas como superficies de partición o no. Procedemos a insertarlas, botón derecho, y vemos que automáticamente ya cambiaría el color. Bien, siguiente aspecto es que abrimos este nuevo fichero y es un documento de split, cerramos el previo. Ahora en un documento de split se ha añadido en el menú de herramientas el apartado, el submenú de publicaciones. Esto nos permite publicar este tipo de geometrías de tal manera que en este ejemplo ya se ha procedido a publicar. ¿Veis? La última operación es una publicación de un sistema de coordenadas. O sea, tenemos el sistema de coordenadas el absoluto y el frame 1 sería el que se ha publicado. Vale, esto ¿qué repercusión tiene? Que cuando hagamos la separación de los bloques y se genere el documento de conjunto
de las improntas y los insertos también vendrán los elementos publicados. Y a la vez, si creamos aquí un documento de molde y insertamos mediante drag and drop o arrastrando el bloque de improntas, también en el documento de molde veremos que también han viajado el sistema de coordenadas publicado. Vale, también, siguiente punto, para el tema de las capas. Para los temas de las capas, ahora, cuando en un documento de split o de separación de bloques se definen algunas capas, por ejemplo, aquí se ha definido, se puede hacer haciendo clic en este botoncito de aquí, o en el menú visualización y este icono de aquí de capas. Esto nos permitiría crear capas nuevas. Bien, tenemos la capa 44 que está en el hoyo y tenemos la capa 22 que está en la cavidad. Esto se ha definido aquí. Entonces, estas capas viajan al siguiente proceso, que sería cuando desde el documento de separación de bloques se genera el bloque con las improntas y los insertos. Aquí volveríamos a tener las capas con los elementos que hemos asignado en el documento previo. Y a la vez también en el molde, en el documento de molde, también dispondríamos de las capas también para poder activar y desactivar elementos si fuera el caso. El siguiente punto trata acerca del tema de los expulsores. Abrimos este fichero de ejemplo en el cual observamos que hay un expulsor con la problemática del trimado con la forma de figura, que si editamos este proceso y le asignamos una cota de altura de escariado, el parámetro h, le ponemos 1 milímetro, pongo una cantidad muy pequeña para que se vea exagerado visualmente. El resultado anteriormente era un mal resultado, puesto que solo conseguíamos 1 milímetro de zona descariada desde la parte más alta del expulsor. Esto ahora se ha mejorado. El proceso estándar de Cylindrical Pin, cuando aquí establecemos un parámetro de 1 milímetro en la cota X, el resultado sería este. O sea que nos deja 1 milímetro descariado desde la zona mínima. Vale, siguiente punto, el tema de la refrigeración. Cuando queremos hacer una simetría con la función de construcción, repetición, seleccionamos el circuito de refrigeración, establecemos el patrón simétrico sobre el plano IZ, en este caso. Ok. Bien, ahora la novedad es que, aparte de simetrizar el circuito, también podemos seleccionar los componentes de refrigeración, en este caso los racos y el tapón. Hay un aviso aquí, se van a quedar. Antes esto no era posible, salía un warning diciendo de que no se autorizaba a repetir componentes de refrigeración. Siguiente punto, también acerca del tema de la refrigeración. Ahora, cuando editamos un circuito de refrigeración, concretamente el esbozo, aparece este menú de iconos desplegable en el cual hay una serie de funciones nuevas que nos permitirían hacer modificaciones masivamente. Por ejemplo, modificar los taladros y podemos seleccionar este y este en este caso, y queremos invertir la dirección. De esta manera, masivamente hacemos una modificación en varios taladros a la vez.
En el tema de baffles también podríamos modificar las líneas de deflector, seleccionando estas tres líneas de deflector y, ¿por qué no?, cambiándole el diámetro o cambiándole la profundidad hasta que llegue a tocar a la pieza. En lugar de 6 ponemos 12 y observaremos que todos los deflectores o los pozos han cambiado todos de diámetro y se han subido, dejando más margen con respecto de la pieza. El siguiente punto trata acerca de la creación de circuitos de refrigeración que podemos realizar a través del clásico icono de crear un circuito de refrigeración. Seleccionamos las piezas que queremos refrigerar, en este ejemplo la placa de cavidad, y una vez definidos los parámetros principales del circuito de refrigeración, tanto el estilo como los taladros, el diámetro que queremos de taladros, etc., procedemos a crear lo que sería el esbozo de refrigeración, pero ahora disponemos del asistente de distribución de taladros. Este asistente lo que nos va a permitir es, ejecutamos el nuevo comando, seleccionamos la curva, el esbozo, en este caso sería esta espina de aquí, esta curva de aquí, el plano de inicio donde se van a iniciar los taladros, esta cara de aquí, el plano final, la posterior, y hace un repartimiento en función de este parámetro de distancia mínima entre taladros. Si ponemos 10 hay más cantidad de agujeros, si ponemos pues 35 habrá menos agujeros. También podemos establecer aquí el inicio, ya sea arrastrando dinámicamente las esferas de color amarillo o poniendo aquí un valor numérico, ponemos 60 milímetros de fin y 60 de inicio, con lo cual tendríamos aquí 4 taladros de refrigeración. Si ponemos aquí 25 milímetros, aquí ¿qué ocurre? Que hay un taladro de refrigeración que está en una zona crítica, que es la zona central. Aquí nos permite seleccionar un eje para asignar una medida forzada concreta a partir de este eje. Ponemos, por ejemplo, unos 50 milímetros o 45, y con esto lo que reubicaríamos los dos taladros de la zona central de este eje. Aquí, si movemos dinámicamente las esferas, pues veríamos que también estamos creando taladros en una zona de peligro, y para evitar esta columna también la podríamos hacer mediante esta función de aquí de evitar este elemento y este elemento. Con esto lo que hace es también una nueva repartición de la ubicación de los taladros. Este asistente antes no existía y es de mucha ayuda a la hora de distribuir taladros de refrigeración. Bien, de la misma manera también procederíamos a crear una refrigeración con pozos para refrigerar zonas muy escondidas, como podría ser el caso de este molde de aquí. Igualmente procedemos a crear un circuito de refrigeración. Queremos refrigerar esta placa, activamos las líneas de deflectores con diámetro de 16 y el plano de referencia al plano superior. Con esto activamos la creación de líneas de deflector. Una vez estando en la fase de crear el esbozo, procedemos aquí en el desplegable. Primero hacemos lo mismo que hemos hecho antes, vamos a hacer una rápida distribución de taladros sobre esta curva, con plano de inicio este y plano final este de aquí, el opuesto, y tendríamos, bueno, más o menos con la distancia mínima de 35 milímetros, toda esta zona de aquí. Aquí igualmente liberaríamos el eje. Una vez confirmados estos taladros, lo que procedemos al siguiente asistente, que es el asistente de distribución de líneas de deflector. ¿Cómo funciona? Pues seleccionamos
las líneas en las cuales queremos hacer repartimiento de pozos. Por ejemplo, he elegido estas 4 y ya está haciendo esta repartición obedeciendo al parámetro de distancia mínima entre los dos pozos. Veis que aquí hay 30 y ahora él ha hecho un repartimiento de 31, y el margen de silueta de 20. Si lo ponemos a 30, lo que hacemos es alejar. Confirmamos. Continuando con el apartado de Tooling, en este ejemplo veremos cómo utilizar 2 nuevos iconos, que son el de insertar una boquilla y el de generar la esprea de plástico o bien inyectada. El primero de ellos lo que permite es hacer una inserción según el fabricante y el modelo de boquilla y el tipo de posicionado. Nos permite insertar una boquilla, activar el tipo de recorte, si podía poner los valores, los parámetros, y una vez tenemos la boquilla insertada en nuestro molde, podemos ejecutar el comando esprea de plástico, que lo que va a hacer es seleccionar con la detección automática, seleccionará las 2 piezas de plástico, las entradas submarinas, el ramal de colada y lo que sería la mazarota de la boquilla, el cono central. Confirmamos y el resultado sería este documento que ahora está calculando, en el cual tendríamos en un documento de pieza una única forma, toda unida, con la mazarota, el ramal de colada, la entrada submarina y las 2 piezas de plástico, por si tuviéramos que hacer algún estudio de reología o de simulación de llenado. Bien, en el apartado de inserción de la guía inclinada, con el propio icono de inserción de guía inclinada, ahora nos permiten el proceso que realizamos en la corredera, darle todos los valores que nos está pidiendo. Sistema de coordenadas el superior. Bien, aquí tendríamos una guía, vamos a ponerla más larga para que se pueda entender, por ejemplo, esta. Y aquí en el apartado del proceso de la corredera tendríamos la opción de taladro cilíndrico con la holgura que fuera o taladro oblongo, que aquí podemos poner holgura delantera, pues por ejemplo 3 milímetros, y si lo quisiéramos retardar, bueno, pondríamos aquí 0,5 y la pondríamos en trasera. Si ponemos 5 milímetros, con esto lo que conseguimos es retardar la abertura de la corredera. Bien, entonces, aparte de esto, lo que nos permitirían sería hacer chaflanes, por ejemplo, de 2 milímetros, en toda la arista del coliso. Que dice chaflanes, también se podrían quedar radios, y esta sería la novedad que nos han añadido, la posibilidad de hacer o ningún mecanizado, o el radio, o el chaflán, en lo que sería el proceso de la corredera. También podemos gestionar la holgura lateral, para que lateralmente la guía inclinada no roce. Pondríamos aquí 1 milímetro y conseguiríamos el espacio mayor. Bien, y por último vamos a ver la función de muelles. Por ejemplo, si queremos colocar aquí un muelle que llegue hasta el plano este de aquí, una carrera de 10 milímetros, por ejemplo, y aquí podemos aplicar el offset superior y el offset inferior 2, superior 8, por ejemplo, o 23. Bien, imaginemos que confirmamos la inserción de este muelle, y ahora como novedad está que si tuviéramos que añadir más muelles de estas características, clicando cualquier parte de este muelle y volviendo a ejecutar
la función ya memoriza todos los valores, todos los parámetros del primer muelle que hemos insertado. Esta característica se puede también obtener en cualquier tipo de componente que insertamos en un molde, ya sean expulsores, submarinas, cualquier tipo de inclusión que hiciéramos. Bien, y hasta aquí sería la presentación de las principales novedades, insisto, las principales, pero en el PDF que os comentaba al principio, ahí sí que están todas y muy bien detalladas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima presentación.